¿La masa del electrón viene por su interacción con el Higgs o el gravitón? Esa es la pregunta. La masa del electrón, como todas las masas de las partículas fundamentales, proviene de la interacción con el Higgs. Todas las partículas fundamentales que tienen masa son partículas que, bueno, hay como tres mecanismos básicos, ¿no? Cómo recibe masa el propio Higgs, cómo reciben masa los bosones vectoriales y cómo reciben masa los fermiones, las partículas, entre comillas, de materia. Los fermiones, como el electrón, reciben masa porque son vibraciones de dos componentes, una componente izquierda y una componente derecha, que vibran, que están acopladas. Esto es parecido a la oscilación de los neutrinos, un proceso de acoplamiento. Y el acoplamiento, el por qué están acopladas ambas vibraciones, una vibración se relaja en la otra y la otra se relaja en la una, es el campo de Higgs, ¿vale? O sea, las dos componentes serían independientes si el campo de Higgs no hubiera roto su simetría a baja energía, es decir, a alta energía en el universo primitivo, antes del primer nanosegundo, no existían los electrones. Existían los electrones izquierdos y los electrones derechos, como dos partículas diferentes, aunque del mismo campo, porque no estaban mezcladas, porque no estaban acoplados por el campo de Higgs. Cuando el campo de Higgs cambia de simetría, ese famoso el potencial del sombrero mexicano, cuando eso ocurre, la transición de fase electrodébil ocurre cuando el universo tiene del orden de nanosegundos, no se conoce muy bien el detalle porque hay la forma exacta del campo de Higgs no lo conocemos, pero del orden de un nanosegundo por ahí, a partir de ese momento ambas componentes se acoplan y siempre que se excite una, esa acaba a través del campo de Higgs excitando a la otra y la otra excitando a la una. Y la mayor parte de los electrones son resultado de la excitación común de ambos elementos. Y así podemos hablar de electrones. Por supuesto, en grandes colisionadores, en ciertos experimentos, yo puedo polarizar los electrones. Yo puedo generar un haz de electrones que preferentemente tenga electrones izquierdos o preferentemente tenga electrones derechos. Pero esto es un proceso oscilatorio, es como lo de los neutrinos. Yo produzco electrones izquierdos, sí, pero los electrones, conforme van evolucionando, van propagándose por el espacio vacío, van cambiando de identidad, van excitando a la otra componente, porque no puedo desacoplar el campo de Higgs. El campo de Higgs siempre está ahí, es el vacío, siempre está ahí actuando. Entonces acopla y excita a la otra componente. Entonces el electrón es igual que el neutrino, deja de ser electrónico y se convierte en muónico, pero después vuelve a ser en parte electrónico. Pues el electrón izquierdo deja de ser izquierdo puro y coge algo de derecho, pasa a ser completamente derecho, después pasa a ser izquierdo, y yo puedo detectarlo. Entonces, eso, por ejemplo, en el LEP, en el gran colisionador, el electrón-positrones, en general en los colisionadores de fermiones, tanto de muones como de electrones y positrones, es necesario tener en cuenta eso, y es necesario colocar, generar los electrones de un tipo y con una fase adecuada para que los puntos de colisión colisionen electrones del mismo tipo, izquierdos con izquierdos o derechos con derechos, o electrones con positrones de la calidad adecuada, que es la calidad opuesta, porque si no, pierdo parte de la energía. Pues parte de la energía, tengo la energía dividida en dos componentes, en dos excitaciones, y eso, la energía efectiva en la colisión, en el vértice de colisión es menor. Entonces, eso se hacía, por ejemplo, con el LEP. Todo el mundo recuerda que el LEP era capaz de detectar cuando se acercaba el tren de alta velocidad al CERN. El tren de alta velocidad francés, cuando se acercaba. ¿Cómo lo detectaban? Por eso, porque las colisiones empezaban a estar un poquito mal, porque ese ajuste tan fino requería una enorme precisión y cualquier pequeña vibración, como la de pasar un tren a no sé cuántos kilómetros, era suficiente para desviar eso. Entonces, la masa del electrón es debida al campo de Higgs, ¿vale? Ahora bien, lo que la gente llama masa, que es, bueno, pues básicamente la masa efectiva de ondas de electrones, pues es una cosa que es más efectiva, depende muchísimo del medio en el que se propagan los electrones, ¿vale? O sea, lo que es la masa, lo que dota el Higgs es la masa del electrón en el vacío, como partícula libre. Pero en el momento en el que yo tengo un electrón en un medio, por ejemplo, en un medio material, en un metal, en un sólido, en un semiconductor, ya el electrón deja de ser electrón. El electrón se rodea de nubes, de otras cosas, y interacciona con otros electrones, gracias a la red cristalina, al material en el que se encuentra, y entonces lo que tenemos son masas efectivas. Entonces tenemos electrones de masa efectiva cero, como por ejemplo en el grafeno, tenemos electrones de masa efectiva negativa, que ante un impulso se mueven en la dirección contraria, como si fueran partículas de masa negativa, y tenemos todas las cosas exóticas que queráis. Pero la masa, por ejemplo, de un electrón en un metal, en un cable, los electrones que propagan la electricidad en un cable, su masa efectiva
es la curvatura de las estructuras de bandas en la que se colocan las ondas de electrones. La estructura de bandas es una estructura asociada a las ondas de electrones. Y los electrones se comportan como la ola mexicana en los estadios de fútbol. O sea, en la ola mexicana no hay ninguna persona que esté saltando por encima de las sillas de todos los compañeros en el estadio de fútbol generando la ola. Todo el mundo lo que hace es levantarse y sentarse. Y sin embargo, desde lejos parece que se mueve una ola en todo el estadio de fútbol. Pues eso pasa con los electrones en un cable. Entonces, la masa efectiva de esa ola que se mueve por el estadio de fútbol, pues una masa que no tiene nada que ver con el Higgs, ni nada que ver, es una masa efectiva que ya os digo, es la curvatura de esas líneas. Entonces, el problema que tiene el concepto de masa, como muchos de los conceptos que se crearon en la época de Newton, una época muy primitiva, es que han sido usados y abusados de ellos, ¿no? Llamamos masa a tantas cosas que ya el concepto de masa ha perdido gran parte de su significado. Por eso en física de partículas se trata de recordar, masa es acoplamiento con el campo de Higgs. Acoplamiento de Yukawa con el campo de Higgs. Eso es masa. Y cualquier otra cosa que no sea eso no es masa. Es masa efectiva o algo a lo que llaman masa los que no saben lo que es la masa.